viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos. Acérquense, y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes? ¿Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata? Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron, y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron, y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino, y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura. Y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien, o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno, y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio, para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie. Sí, no hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré, y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté, y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Bendiciones y bienvenido a su programa Raíces de la Iglesia Bautista Peniel aquí en la ciudad de Ocala. Hoy estaremos estudiando Isaías capítulo 41 y mi versículo preferido de la Escritura está precisamente en el versículo 10 que dice: no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41 nos presenta un escenario de grandes movimientos políticos y militares. Dios estaba levantando desde el oriente a un conquistador que más adelante sería identificado como Ciro, rey de Persia. Las naciones temblaban ante su avance. Los imperios estaban siendo sacudidos y los pueblos buscaban seguridad. Isaías presenta la escena casi como un tribunal. Dios convoca a las naciones y les pregunta en esencia, ¿quién está gobernando realmente la historia? La respuesta aparece en el versículo 4. Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Ciro podía pensar que estaba construyendo su propio imperio. Las naciones podían pensar que los acontecimientos estaban fuera del control de Dios. Pero detrás de todo está la mano del soberano guiando los pasos de su pueblo. Y mientras las naciones llenas de miedo corrían hacia sus ídolos, Dios volvió su mirada hacia su pueblo y le dijo, pero tú, Israel, siervo mío eres. Y después añadió, no temas, porque yo estoy contigo. El pueblo de Dios puede enfrentar sin temor un futuro incierto, porque el Dios que lo escogió lo sostiene y gobierna soberanamente todas las circunstancias de la vida. En este pasaje hay algunas verdades que te quiero dejar. Verdad número 1 que aprendemos de este pasaje. No temas, porque Dios está contigo. El primer fundamento del consuelo de Israel no estaba en sus circunstancias, sino en su relación con Dios. Dice el Señor, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Observemos cuántas veces Dios toma la iniciativa. Yo escogí, yo te tomé, yo te llamé, yo no te deseché. Israel había pecado. Estaba sufriendo la misma disciplina del Señor. Llegaría incluso hasta experimentar el cautiverio. Pero Dios no había abandonado sus propósitos. Es por eso que el versículo 10 comienza con una de las declaraciones más maravillosas y consoladoras de esta escritura. No temas, yo estoy contigo. Dios no le dice, no teman porque el problema no existe. Tampoco les dice, no teman porque ustedes son suficientemente fuertes. Les dice, no temas porque yo estoy contigo. El fundamento de nuestra confianza no es nuestra capacidad para controlar las circunstancias, sino la presencia del Dios que gobierna por encima de toda circunstancia. Después que Dios acumula promesa sobre promesa, diciendo, te esfuerzo, te ayudaré, te sustentaré. Y esta es la diferencia con las naciones, los versículos del 5 al 7. Ellos tenían miedo y decían unas a otras, esfuérzate. Un hombre asustado intentaba fortalecer a otro hombre asustado. Y después se fabrican un ídolo y tenían que asegurarlo con clavos para que no se moviese. ¡Qué ironía! Tenían que sostener al Dios que supuestamente debía sostenerlo a ellos. Pero Israel no tenía un Dios que necesitara ser sostenido. Israel tenía un Dios que decía, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el versículo 13 añade una imagen todavía más tierna. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermano, quizás hoy no sabes lo que sucederá mañana, pero hay algo que sí puedes saber. La mano que gobierna la historia es la misma mano que sostiene a su pueblo. Verdad número 2, no temas porque Dios puede transformar tu debilidad. Verso del 14 al 16. Ahora Dios utiliza una expresión sorprendente. No temas, gusano de Jacob. Humanamente hablando, Israel parecía insignificante. Frente a Babilonia, Persia y las grandes potencias de aquel tiempo, Israel parecía un gusano pequeño, débil, desprotegido e incapaz de cambiar su situación. Pero precisamente aquí aparece una de las verdades más hermosas de este capítulo. Dios no niega la debilidad de su pueblo. Demuestra que su poder es mayor que esa debilidad. El Señor continúa diciendo, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. La palabra Redentor comunica la idea del Goel, el pariente redentor,
aquel que asumía como propia la necesidad de su familia para rescatarle. Israel era débil, pero tenía redentor. Israel era pequeño, pero tenía redentor. Israel estaba rodeado de enemigos, pero tenía redentor. Y entonces ocurre una transformación extraordinaria. En el versículo 14, Israel es un gusano, pero en el 15, Dios dice: he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. El gusano se convierte en un trillo. Aquello que parecía completamente incapaz, ahora puede trillar montes. ¿Quién produjo esta transformación? Dios dice: yo te he puesto. Aquí está la enseñanza. Nunca debemos medir el tamaño de nuestros obstáculos solamente por el tamaño de nuestras fuerzas, porque si hacemos eso, siempre habrá montañas demasiado grandes. Debemos medir nuestros obstáculos a la luz del poder de nuestro Dios. Tal vez digamos: hoy no puedo. Y quizás tengamos razón, pero la pregunta no termina allí. La pregunta es: ¿qué puedo hacer para depender completamente de Él? Isaías nos responde: Dios puede tomar un gusano y convertirlo en un instrumento capaz de trillar montañas. Por eso el resultado no es orgullo humano. El versículo 16 dice: pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuando Dios utiliza nuestra debilidad, la gloria no termina en nosotros. La gloria vuelve a Él. Verdad número 3. No temas, porque Dios puede proveer en tu desierto. Aquí vemos una tercera imagen que cambia nuevamente todo lo que se viene diciendo. Ahora Israel aparece como un viajero sediento atravesando el desierto. Dice el versículo 17: los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Esta es una situación desesperada. No tienen agua, no tienen recursos, no pueden producir lo que necesitan. Pero entonces Dios dice: yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Observemos que Dios no promete que su pueblo nunca atravesará un desierto. Lo que promete es que no los abandonará dentro del desierto. Y entonces comienza una descripción extraordinaria. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Dios transforma completamente el escenario. Donde había sequedad aparecen aguas. Donde había esterilidad aparece vida. Donde parecía imposible sobrevivir, Dios produce provisión. Después, Dios dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. El desierto comienza a parecer un jardín. Esta imagen recordaba inevitablemente el Éxodo. El mismo Dios que había dado agua a Israel cuando salió de Egipto podía nuevamente sostener a su pueblo. El Dios que había abierto caminos antes podía abrir un camino nuevo otra vez. Pero observemos algo importante. El propósito final de Dios no era simplemente hacer más cómoda la vida de su pueblo Israel. El versículo 20 dice: para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Ahí está el propósito. Dios quería que su intervención produjera reconocimiento de su gloria. Hay ocasiones en las que Dios permite que lleguemos al lugar donde nuestros recursos terminan, para mostrarnos en ese instante que los recursos de Él nunca terminan. Nuestro camino hacia la presencia de Dios atraviesa muchas veces el desierto de este mundo. Pero el desierto no significa que Dios nos abandonó. Puede convertirse precisamente en el escenario donde veremos con mayor claridad su fidelidad, su gracia y su poder. Así que Isaías 41 comenzó con naciones temblando, imperios moviéndose y un conquistador avanzando. Parecía que la historia estaba fuera de control, pero Dios reveló que detrás de aquellos acontecimientos estaba su mano soberana. Él era el primero y seguiría siendo Dios con los postreros. Las naciones buscaron seguridad en ídolos que ellas mismas tenían que sostener,
Pero Israel recibió algo completamente diferente. Recibió la promesa del Dios vivo. Yo te sustentaré. Por eso, si hoy estamos atravesando alguna situación que pueda parecer difícil y superior a nuestras fuerzas, recordemos estas tres grandes verdades. No temas, porque Dios está contigo. No temas, porque Dios puede transformar tu debilidad. Y número 3, no temas, porque Dios puede proveer aún en nuestro desierto. Para nosotros, que conocemos la revelación completa de las Escrituras, hay todavía una razón mayor para confiar. Ciro fue solamente un libertador temporal. Dios lo utilizó para sacar a su pueblo de Babilonia y preservar la línea por medio de la cual vendría el Mesías. Pero siglos después, llegó un libertador mucho mayor, Jesucristo. Él no vino simplemente para libertarnos de un imperio humano. Vino para redimirnos de nuestra mayor esclavitud, el pecado. Por medio de su muerte y resurrección, tenemos la seguridad definitiva de que el Dios que prometió redimir a su pueblo, cumple sus promesas. Por eso, cuando no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, volvamos a escuchar la voz de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando nos sintamos débiles, Él nos va a ayudar. Cuando sintamos que estemos cayendo, Él nos va a sustentar. Y cuando el camino delante de nosotros parezca un desierto, recordemos que el Dios que gobierna la historia también sostiene la mano de sus hijos. Así que no vivamos dominados por el temor. Confiemos en nuestro Redentor. Caminemos por fe y esperemos en aquel que sigue diciendo a su pueblo: no temas, yo te ayudo. Que Él nos siga bendiciendo. Raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en libertad, raíces, firmes en la verdad, raíces, viviendo en santidad.